Gabriel y yo llevábamos años juntos. No es que las cosas fueran malas entre nosotros, pero la verdad es que, de alguna manera, ya no sentía la chispa de antes. Cuando nos conocimos, todo fue perfecto. Desde el principio, me cautivó su tranquilidad, su capacidad para calmar mis miedos con solo unas palabras. Era el tipo de hombre al que cualquier persona podría admirar, trabajador, leal, generoso. Nos entendíamos sin necesidad de muchas palabras, compartíamos una vida cómoda, llena de costumbres que nos hacían sentir en paz. Pero no todo en la vida se mantiene igual. La pasión que alguna vez sentimos desapareció lentamente, como una llama que, sin ser apagada por nada en particular, simplemente se apagó. La vida con Gabriel era tranquila, casi demasiado tranquila. Despertábamos por la mañana, tomábamos un café juntos, él iba a su trabajo, yo al mío. Por la tarde, nos encontrábamos en casa, a veces para hacer la compra, otras veces para ver una película, pero siempre como si estuviéramos siguiendo un guión. Las conversaciones eran superficiales, sobre lo que había hecho durante el día, los amigos en común, las pequeñas cosas cotidianas. No había espacio para lo que realmente sentíamos. La chispa, esa chispa que había hecho que nos enamoráramos en primer lugar, parecía perdida. Lo peor de todo es que no me atrevía a hablar con él sobre cómo me sentía. Había miedo en mis palabras, como si al mencionarlo, estuviéramos admitiendo que algo estaba roto, que nuestra relación ya no era lo que solía ser. Y quizás, si me atrevía a decirlo, Gabriel también lo sentiría. Quizás eso significaba que era el fin de todo. Y no quería que eso pasara. No lo quería. Nunca planeé que algo como esto pasara. Al principio, lo vi como una simple coincidencia, un encuentro que, si lo analizaba bien, no tenía por qué significar nada. Pero luego me di cuenta de que todo estaba cambiando, de que no era una casualidad que nuestras vidas se cruzaran de esa manera. Lo conocí en una conferencia de trabajo. Yo iba porque necesitaba mejorar mis habilidades profesionales, algo que me ayudaría a seguir avanzando en mi carrera. Nunca imaginé que encontraría algo más. A él lo vi por primera vez en la sala de conferencias, hablando con un grupo de colegas. Su voz era firme, su risa clara, y su presencia, era diferente a todos los demás. No era que fuera más guapo que los otros hombres que conocía, pero había algo en él, algo que me hizo prestarle atención. Al principio, nuestra relación era puramente profesional. Las conversaciones giraban alrededor de proyectos, ideas, presentaciones. Pero había algo en sus ojos, algo que me hacía sentir que había más. A veces, cuando me miraba, no era solo una mirada de compañero de trabajo. Había una chispa, algo que solo yo percibía. Me sentía halagada, y a la vez, culpable por pensar de esa manera. ¿Qué me pasaba? Estaba feliz con Gabriel, o al menos pensaba que lo estaba. Pero con él, el deseo que había estado apagado por tanto tiempo, se despertó. Y no sabía cómo manejarlo. Lo que me asustaba era la facilidad con la que comenzamos a compartir más allá del trabajo. Primero fueron comentarios sobre nuestras vidas personales. Luego, pequeños detalles, como lo que hacíamos los fines de semana o nuestros gustos musicales. Me di cuenta de que había comenzado a esperar esos momentos, esos pequeños encuentros que, aunque breves, me dejaban pensando en él mucho después de que nos separábamos. A veces, me sentía como una adolescente, esperando que me enviara un mensaje, como si mi vida dependiera de él. Lo que más me sorprendió fue la forma en que él me hacía sentir. No era solo la atracción física, sino cómo me comprendía sin que tuviera que explicar mucho. Sentía que me veía de una manera que Gabriel ya no lo hacía. La última vez que estuve con él, no pude evitar preguntarme si todo esto era un simple error, si estaba confundiendo mis emociones, si solo necesitaba algo diferente para sacarme de la rutina. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo ignorar lo que estaba sintiendo? Nunca imaginé que algo como esto podría sucederme. Siempre creí que era una persona fiel, que la lealtad era la base de una relación. Pero en este momento, la atracción por él era tan fuerte que no podía evitarlo. Cuando estábamos juntos, sentía que había encontrado algo que me faltaba, una chispa de emoción,
una conexión que me había estado negando sin darme cuenta. Y entonces, cuando más lo pensaba, me di cuenta de que me había metido en algo que no tenía marcha atrás. Nunca pensé que llegaría a este momento. Jamás imaginé que estaría aquí, sentada frente a él, sintiendo lo que siento. Todo comenzó como una atracción inocente, un simple escape de la rutina que ya me estaba asfixiando. Pero ahora era diferente. De alguna manera, sin haberlo planeado, nos habíamos acercado más de lo que jamás pensé posible. El día que ocurrió, no fue como en las películas, no fue algo predestinado. Fue solo un momento, como muchos otros, pero con una diferencia que no pude ignorar. Era una tarde cualquiera, un simple café después de una reunión de trabajo. Yo estaba tan acostumbrada a esos pequeños momentos de relajación, pero hoy, algo era distinto. Mientras hablábamos, nuestras manos se rozaron accidentalmente, y de inmediato sentí esa chispa eléctrica que no había sentido en años. No era solo una atracción física, había algo más, algo que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre mí misma. No pude evitar mirarlo, y él me devolvió la mirada con algo que solo podía describir como deseo. No dije nada, pero sabía que él también lo sentía. Ese día, cuando regresé a casa con Gabriel, me sentí extraña. No podía dejar de pensar en ese momento, en sus ojos, en cómo mi corazón latía más rápido cada vez que recordaba lo que había sucedido. No era solo la novedad, no era solo un escape. Sentía que había algo entre nosotros, algo que no podía ignorar. Estaba atrapada en un remolino de emociones, y mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué iba a hacer? Pero Gabriel no sospechaba nada. Seguíamos en nuestra rutina, esa rutina que me ahogaba, pero que él seguía sin darse cuenta. Quizás él también lo sentía, pero no lo decía. Quizás, como yo, evitaba enfrentarse a lo que realmente estaba pasando. Pero, por alguna razón, sentí que no podía dejarlo, que había algo en la relación que me ataba. Sin embargo, cuando me veía con él, todo se volvía más claro. Sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto, pero al mismo tiempo, algo en mí deseaba más. Una semana después, nos volvimos a ver. Esta vez no era solo una charla, era algo mucho más cercano. Sus palabras eran suaves, sus gestos eran diferentes. Nos mirábamos con una intensidad que no había sentido antes. Y, entonces, ocurrió, nos besamos. Fue rápido, impulsivo, pero cuando sus labios tocaron los míos, sentí una explosión de emociones que nunca había experimentado con Gabriel. ¿Cómo podía sentir esto con otra persona? ¿Qué me pasaba? Cuando el beso terminó, me sentí mareada. No por el acto en sí, sino por lo que representaba. Me sentí culpable, pero al mismo tiempo, sentí una liberación que no podía explicar. No sabía cómo me había dejado llevar de esa manera. ¿Era amor? ¿Era solo deseo? Lo que sí sabía era que, a partir de ese momento, todo cambiaría para mí. Ya no podía volver atrás. De vuelta en casa, todo parecía normal. Gabriel estaba en la cocina, cocinando como siempre. Sonreí como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí, las emociones estaban a flor de piel. Había cruzado una línea, y ahora no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Lo peor de todo es que sabía que nada de esto sería fácil. Las decisiones que había tomado me perseguirían, y ya no podía ignorarlo. El día siguiente fue extraño. Algo en mí había cambiado, pero no podía poner el dedo en lo que exactamente era. Estaba tan acostumbrada a mi rutina con Gabriel, a nuestras conversaciones y momentos compartidos, pero ahora todo parecía como si fuera una pantalla borrosa. La culpa me envolvía por completo, pero había algo más, algo mucho más confuso, la sensación de estar dividida entre dos mundos, dos realidades que no podía reconciliar. Gabriel no parecía notar nada. Seguía con su vida como siempre. A veces, cuando me miraba con esa sonrisa tonta, me preguntaba si en algún momento se daría cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. Pero no lo hacía. Y, en cierto modo, eso me daba miedo. ¿Qué pasaría si él se enteraba?
¿Qué haría yo entonces? ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de lo que había hecho? Durante la cena, todo fue como siempre. Gabriel charlaba de su día en el trabajo, me preguntaba sobre mi jornada, y yo respondía como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, había una lucha interna. La imagen de él se desvanecía cada vez que pensaba en lo que había hecho. Cuando me tocaba la mano, no sentía la misma cercanía. Y mientras lo observaba, pensaba en él, en lo que representaba para mí, y me daba cuenta de que ya no era suficiente. Pero, ¿por qué? ¿Cómo pude llegar a este punto? ¿Por qué estaba mirando hacia otro lado? Recibí un mensaje suyo: me gustaría verte otra vez, hablar de lo que pasó. No quiero que te sientas incómoda, pero creo que hay algo entre nosotros que debemos explorar. Al principio, quise ignorarlo, decir que no. Pero algo dentro de mí no podía hacerlo. Sentía que estaba en una encrucijada, que cualquier decisión que tomara cambiaría mi vida para siempre. Gabriel seguía ajeno a todo, mientras yo me debatía entre dos mundos completamente distintos. Cuando llegué al lugar, mi corazón latía a 1000 por hora. Me sentía nerviosa, culpable, pero al mismo tiempo, deseaba que esto sucediera. Me estaba adentrando más en algo que no podía controlar, pero no podía volver atrás. Al verlo, no dije nada por un momento. Solo lo miré, y él también me observó. Fue como si el tiempo se detuviera, y todo lo demás desapareciera. Al principio, fue una charla tranquila. Pero luego, las palabras fueron más profundas. Él me habló de sus sentimientos, de cómo había sentido una conexión desde el primer momento. Yo le confesé que sentía lo mismo, pero que tenía miedo de lo que significaría. No podía dejar de pensar en Gabriel, en lo que implicaba traicionarlo, pero al mismo tiempo, sabía que no podía ignorar lo que estaba sintiendo por él. Al final, nos miramos en silencio. Fue un silencio cargado de todo lo que no dijimos, pero que ambos entendíamos. Cuando me despedí, su beso en mi mejilla fue suave, pero lleno de promesas no dichas. Volví a casa, y mientras me preparaba para dormir, mi mente no dejaba de dar vueltas. Estaba más confundida que nunca. Sabía que las decisiones que tomaba ahora definirían el resto de mi vida, pero no podía dejar de pensar en lo que sentía. La tentación era demasiado fuerte. Y ya no estaba segura de si quería resistirla. El tiempo pasó rápido, demasiado rápido. Como si todo lo que había hecho, todo lo que había sentido, se estuviera moviendo a una velocidad incontrolable. Gabriel seguía siendo el mismo, tan cariñoso y atento como siempre. Pero yo no podía evitar sentirme distante. Algo en mí ya había cambiado de forma irreversible. Estaba atrapada entre la culpa de mi traición y el deseo que sentía por él. No podía seguir viviendo esta mentira, pero tampoco sabía si quería que terminara. Cada vez que Gabriel me tocaba, sentía un vacío en mi interior. No porque él lo hiciera de manera diferente, sino porque mi corazón ya no respondía como antes. Pensaba en él, en lo que representaba, pero también pensaba en lo que había hecho. La mentira me pesaba más de lo que imaginaba, y el hecho de no poder compartirlo con nadie, de tener que cargar con ese secreto, me estaba desgastando. Por otro lado, las veces que me veía con él, el hombre con el que había cometido el peor error de mi vida, no podía dejar de pensar en cómo todo se estaba desmoronando. Estaba sentada en el sillón, observando la televisión, mientras Gabriel hablaba sobre un viaje de trabajo que iba a hacer. Mi mente estaba en otro lugar, divagando, pensando en todo lo que había sucedido. ¿Cómo llegué hasta aquí? Pensaba en el hombre con el que me había besado, en sus palabras, en cómo me había hecho sentir especial. Pensaba que, si pudiera volver atrás, nunca habría cruzado esa línea. Pero también sabía que algo dentro de mí no quería retroceder. Era una tarde tranquila, hasta que Gabriel se detuvo en seco mientras estaba cocinando. Me miró, y por un segundo, sentí que su mirada atravesaba mi alma. Alexandra, ¿estás bien? Te noto distante últimamente. Si hay algo que no me has dicho, quiero que lo hagas, porque no quiero que sigamos con esta tensión. Lo miré, mi corazón latiendo rápido,
sabiendo que la verdad estaba al alcance de mi lengua, pero no podía decirla. No podía ver su rostro si revelaba lo que había hecho. Nada, Gabriel. Estoy bien, solo estoy cansada, ya sabes, el trabajo, las preocupaciones. No es nada. Me sentí como una cobarde al mentirle, pero no podía soportar la idea de perderlo. No podía imaginarme sin él. Las citas con él, ahora más frecuentes, ya no eran lo mismo. Al principio, fue excitante, pero con cada encuentro, me sentía más vacía. Él no me entendía como pensaba que lo haría. El deseo seguía ahí, sí, pero también la culpa, el miedo. En cada beso, cada toque, sentía que estaba cavando más y más profundo en un agujero del que no podría salir. La verdad era que no sabía lo que quería. ¿Estaba enamorada de él? ¿O simplemente era una necesidad momentánea, una búsqueda de algo que no encontraba con Gabriel? Alexandra, últimamente he estado pensando mucho en nosotros. No sé si es mi trabajo o lo que sea, pero algo no está bien. Quizás somos demasiado cómodos, tal vez necesitamos un cambio. ¿Qué opinas? Esa noche, me quedé en la cama mirando al techo, completamente inmóvil. Mi mente no dejaba de dar vueltas. Había llegado a un punto en el que ya no sabía qué hacer. Si le contaba la verdad a Gabriel, si decidía ser honesta, todo cambiaría. Pero, ¿y si él no me perdonaba? ¿Qué quedaría de mí después de destruir la vida que habíamos construido juntos? Las preguntas se apoderaron de mí, y no encontraba respuestas. Esa noche, algo dentro de mí se rompió. Era como si todas las emociones reprimidas, todos los pensamientos que había estado evitando, finalmente hubieran salido a la superficie. No podía seguir viviendo de esta manera, no podía seguir con la mentira. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente solo pensaba en una cosa: ¿cómo podría salvar lo que quedaba de mi vida con Gabriel? Me senté frente al espejo, mirando mi reflejo. No reconocía a la persona que veía. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué no podía ser honesta conmigo misma? Miraba la foto de Gabriel en la mesa de noche, sonriendo en nuestra última salida, y sentía una punzada en el pecho. Sabía que le debía algo. Sabía que debía ser sincera, pero el miedo de perderlo me estaba paralizando. Cada vez que lo veía, ya no sentía lo mismo. Lo deseaba, sí, pero ya no me hacía sentir completa. Sus caricias ya no me daban paz. Al contrario, me recordaban a Gabriel, a lo que había hecho, y lo que podía perder. Cuando me miraba a los ojos, veía la expectativa, la emoción por lo que podíamos ser, pero yo ya no sabía si eso era lo que quería. Me sentía vacía, y sabía que esa vacuidad venía de no ser honesta conmigo misma. Alexandra, tengo que preguntarte algo, y quiero que seas sincera conmigo, dijo Gabriel en voz baja, como si ya supiera la respuesta. Mis manos empezaron a temblar, y el aire se volvió denso. ¿Qué está pasando entre nosotros? Siento que estás distante, que ya no me ves como antes. El silencio entre nosotros fue ensordecedor. Mis palabras no salían, como si mi garganta estuviera cerrada. Gabriel seguía mirándome, esperando una respuesta. Quería decirle la verdad, quería confesar todo, pero las palabras no salían. Sentía que si lo hacía, destruiría todo lo que habíamos construido. Pero si no lo hacía, me sentiría más culpable que nunca. ¿Qué debía hacer? Gabriel, mi voz tembló. Hay algo que tengo que decirte. Algo que he estado ocultando durante mucho tiempo. Me siento horrible, pero te debo la verdad. Fui infiel, me besé con alguien más. Gabriel no dijo nada por un largo rato. Su rostro estaba inexpresivo, como si estuviera procesando todo lo que acababa de escuchar. Yo no sabía qué esperar. Tal vez pensó que se lo había imaginado, o tal vez estaba en shock, como yo. Finalmente, me miró a los ojos y dijo: no sé si te puedo perdonar, Alexandra. No sé si esto tiene solución. Pero lo que más me duele es que no me lo hayas dicho antes. El hecho de que hayas guardado este secreto, me hace dudar de todo lo que hemos sido.
Las palabras de Gabriel fueron como un martillo golpeando mi corazón. Sabía que había cometido un error terrible, pero en el fondo también sabía que algo en mí había cambiado. No podía volver atrás. No podía deshacer lo que había hecho. Y aunque me doliera, estaba lista para afrontar lo que viniera. El futuro de Gabriel y mío era incierto, pero al menos ahora la verdad estaba sobre la mesa. El silencio que se instaló entre Gabriel y yo después de mi confesión fue insoportable. Cada palabra que me dijo, aunque suave, era como un golpe directo al corazón. Sabía que, de alguna manera, estaba pagando el precio de mi infidelidad, pero no estaba preparada para enfrentar la magnitud de las palabras que él no me dijo. Su dolor estaba claro, pero también había una desconfianza palpable. Por fin, la verdad estaba al descubierto, pero ahora todo parecía irremediable. Pasaron días, tal vez semanas, pero el vacío entre Gabriel y yo se expandió. Hablábamos, pero ya no éramos los mismos. Trataba de explicarle mis sentimientos, pero cada palabra parecía ir más allá de su entendimiento. Él me miraba como si no supiera quién era. Me dolía, pero también me daba cuenta de que lo que había hecho no tenía marcha atrás. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Me preguntaba todos los días, mientras miraba el teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Los recuerdos de los momentos felices con Gabriel ya no me hacían sonreír, me dolían. Sabía que si hubiera sido honesta desde el principio, las cosas habrían sido diferentes. Pero ahora no podía más que lamentar lo que había hecho. Una tarde, Gabriel me miró fijamente y me dijo, no sé si quiero seguir adelante con esto. Me cuesta confiar en ti, y lo peor es que ya no sé si confío en mí mismo. No quiero que nuestra relación termine, pero no puedo quedarme aquí sintiéndome como un extraño. Necesito tiempo, espacio, quizás solo necesitamos darnos un respiro. Lo miré por última vez, con lágrimas en los ojos, sabiendo que no habría vuelta atrás. Te quiero, Gabriel, pero sé que esto ya no funciona. Necesito entender quién soy ahora, y tú también lo necesitas. Tal vez algún día podamos ser amigos, pero ahora necesitamos dejar ir lo que éramos. Pasaron semanas antes de que pudiera dejar de llorar por Gabriel. Lo que teníamos se había roto irremediablemente, y a pesar de mi arrepentimiento, la vida seguía adelante. No sabía cómo seguir sin él, pero sabía que no podía quedarme atrapada en el dolor. Poco a poco, comencé a salir, a retomar mi vida, aunque sin saber realmente quién era sin Gabriel a mi lado. La soledad me abrazó con fuerza, pero también me dio la oportunidad de sanar. Un día me miré al espejo y me di cuenta de que ya no estaba perdida. La mujer que había sido antes de la infidelidad, la mujer que creía que podía tenerlo todo sin consecuencias, ya no existía. Ahora, estaba lista para ser alguien diferente, alguien que aprendiera de sus errores, que entendiera sus propias necesidades y, quizás algún día, pudiera perdonarse por lo que había hecho. Han pasado varios meses desde que Gabriel y yo terminamos. Al principio, todo parecía imposible de soportar. La soledad me envolvía cada día más, y la culpa no me dejaba respirar. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Ya no me levantaba con el peso del arrepentimiento sobre mis hombros. Había días en los que sentía que la vida podía ser vivida de nuevo, de una forma distinta, más auténtica, más consciente. Comencé a hacer cosas que no había hecho en mucho tiempo, leer, pintar, salir con amigas sin sentirme culpable por ello. Incluso me apunté a clases de yoga, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Poco a poco, la mujer que creía que había perdido comenzó a regresar. Esta vez no me sentía perdida. Me sentía entera, aunque rota por dentro. El dolor era aún palpable, pero ya no era un enemigo. Era parte de mí, una lección difícil que estaba dispuesta a aprender. A lo largo de estos meses, he aprendido que el amor no puede ser forzado. He comprendido que el amor verdadero no tiene nada que ver con la necesidad de llenar un vacío interno con otra persona. Durante mi relación con Gabriel, me sentía vacía, desconectada de mí misma. Pensaba que encontrar una conexión fuera de mi relación me daría lo que necesitaba. Pero me equivoqué. La conexión más importante que debo tener es conmigo misma.
Empecé a tomar decisiones basadas en lo que realmente quería, no en lo que creía que debía hacer para agradar a los demás. Ya no tenía miedo de ser yo misma, de seguir mis pasiones y de escuchar mi voz interior. Estaba aprendiendo a ser la persona que siempre había querido ser, y aunque el camino era difícil, sentía que estaba dando los pasos correctos. A veces, todavía me asusta la idea de estar con alguien más. El miedo de volver a equivocarme, de caer en los mismos patrones, me hace dudar. Pero también sé que el amor no se trata de perfección, sino de conexión, respeto y sinceridad. Estoy aprendiendo a ser honesta conmigo misma primero, y quizás algún día estaré lista para amar de nuevo. Pero por ahora, estoy enfocada en mi crecimiento, en ser la mejor versión de mí misma. Decidí que era hora de cambiar mi vida. Quiero viajar, quiero conocer nuevas culturas, quiero expandir mi mente. Siempre he soñado con ser alguien independiente, alguien que no dependa de una relación para sentirse completa. Este es mi momento de brillar, de seguir mis sueños. Y aunque no sé qué me depara el futuro, sé que estoy lista para enfrentar lo que venga, sin miedo. El tiempo había pasado, pero las cicatrices seguían ahí, como una constante presión en mi pecho. Aunque me sentía más fuerte, más en control de mi vida, no podía evitar que los recuerdos de mi relación con Gabriel se colaran en mi mente en los momentos menos esperados. ¿Había realmente aprendido la lección? ¿O simplemente estaba reprimiendo lo que había hecho? Una tarde, mientras caminaba sola por el parque, me encontré pensando en Gabriel. De repente, me invadió un torbellino de culpa. ¿Realmente lo perdoné por lo que le hice? Aunque me había comprometido a ser honesta conmigo misma, esos demonios del pasado seguían rondando. Había momentos en los que me sentía como si nunca fuera a liberarme de ese peso. Me miré en el espejo, con lágrimas en los ojos, y me dije, te perdono, Alexandra. Hiciste algo de lo que te arrepientes profundamente, pero eso no te define. Eres más que tus errores. Eres más que la mujer que cometió una infidelidad. Eres una mujer que ha aprendido, que ha cambiado, que está dispuesta a avanzar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un pequeño alivio. Quizás, finalmente, estaba comenzando a perdonarme. Cada día me esfuerzo más en cuidar de mí misma. He aprendido a valorar mis pensamientos, a confiar en mi intuición y a respetar mis propios límites. A veces, me pregunto si todo lo que he vivido, todas las lecciones dolorosas que he aprendido, han sido realmente necesarias para que me diera cuenta de lo importante que soy, de lo que realmente merezco. El amor propio no es algo que venga de un día para otro. Es un camino largo, pero ahora estoy dispuesta a caminarlo. La idea de volver a amar me asusta un poco. Pero también sé que el amor no se trata de perfección, sino de aprender a aceptar nuestras imperfecciones, de ser vulnerables. Quizás algún día esté lista para dar ese paso, para amar a alguien más de la manera en que debería haber amado a Gabriel, con respeto, honestidad y amor propio. Pero no será hoy. Hoy, solo quiero seguir creciendo. Una tarde, decidí escribirle a Gabriel. No sabía qué esperar, pero sentía que era algo que necesitaba hacer para seguir adelante. Gabriel, me gustaría hablar contigo. Sé que las cosas no terminaron bien, pero creo que es hora de cerrar este capítulo para siempre. Me gustaría pedirte perdón de nuevo, por todo lo que hice. Te deseo lo mejor, siempre. La respuesta no tardó en llegar. Fue breve, pero clara. Alexandra, también espero que encuentres paz. Nos merecemos lo mejor, aunque ya no sea juntos. Adiós. Cuando terminé de leer su mensaje, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Pero, al mismo tiempo, sentí una sensación de liberación. Gabriel y yo ya no teníamos nada que ver el uno con el otro, salvo el recuerdo de lo que fuimos. Y estaba bien. Había cerrado el ciclo. Ahora, era hora de seguir adelante. Hoy, mientras caminaba por la orilla del mar, sentí una paz profunda que nunca antes había experimentado. El sol brillaba sobre el agua, el sonido de las olas era tranquilo y constante. Todo en el entorno me recordaba que la vida sigue, que a pesar de las tormentas emocionales, el mundo sigue girando,
y siempre hay espacio para la calma. Por mucho tiempo, viví atrapada en el pasado, cargando el peso de mis decisiones. Pensaba que no merecía ser feliz, que mi error definiría mi vida para siempre. Pero hoy, entiendo que todos cometemos errores. Nadie es perfecto. La clave está en lo que aprendemos de esos errores y cómo decidimos levantarnos. La paz llega cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar. Hoy sé que el amor comienza dentro de mí. Antes buscaba a alguien que me completara, que me diera lo que yo no sabía cómo darme. Ahora, sé que soy suficiente tal y como soy. Estoy aprendiendo a amarme en mi totalidad, con mis luces y sombras. Y aunque el amor con otra persona sigue siendo algo que deseo, lo hago desde un lugar de plenitud, no de carencia. El futuro sigue siendo incierto, pero hoy ya no me da miedo. Ya no soy la misma mujer que cometió un error, ni la misma que vivió arrastrando la culpa. Soy una mujer que ha aprendido, que se ha levantado, que está dispuesta a abrazar lo que venga. Si algún día el amor aparece de nuevo, lo recibiré desde el lugar correcto, desde la paz y la autenticidad. Pero si no lo hace, también está bien. Lo más importante es que soy feliz conmigo misma. Hoy, cuando miro atrás, no veo solo el dolor y la culpa. Veo el crecimiento, la fortaleza, la resiliencia. He recorrido un largo camino, pero me siento orgullosa de quien soy ahora. Este es el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribiré con mis propias manos, guiada por mi verdad, mi paz y mi amor propio. La historia de Alexandra no es solo la de una mujer que cometió un error, sino la de una persona que, a través del dolor, el arrepentimiento y la reflexión, encontró el camino hacia el autoconocimiento y la paz interior. Su viaje no fue lineal, ni fácil, pero cada paso que dio hacia su sanación fue un acto de valentía. Cometió errores, sí, pero también aprendió a perdonarse, a aceptarse y a amarse de una manera profunda. El proceso de la infidelidad no es algo que se borre de un día para otro. No es un camino fácil ni libre de cicatrices. Sin embargo, lo que Alexandra descubrió a lo largo de su viaje fue que el verdadero poder no reside en no cometer errores, sino en cómo nos levantamos después de ellos. La vida está llena de momentos difíciles, pero también está llena de oportunidades para aprender, crecer y renacer. A través de su historia, entendemos que la infidelidad no es solo un acto de deslealtad hacia otro ser humano, es, en muchos casos, una manifestación de una desconexión interna, de una búsqueda de algo que falta dentro de uno mismo. Para Alexandra, ese vacío no lo llenó ninguna relación, ni los recuerdos del pasado, sino el redescubrimiento de sí misma. Fue el proceso de volver a conectarse con sus deseos, sus necesidades y su propio valor lo que le permitió sanar. La historia de Alexandra también es un recordatorio de que el perdón no es solo para los demás, sino para nosotros mismos. Perdonarse no significa olvidar o minimizar lo que ocurrió, sino liberarse del peso que arrastramos, para poder avanzar con libertad. Es un proceso doloroso, pero fundamental para seguir adelante. Hoy, Alexandra es una mujer diferente. No solo porque ha dejado atrás una relación que ya no le pertenecía, sino porque ha aprendido a vivir con autenticidad, a valorar su propia compañía y a ser dueña de su destino. Su historia no termina aquí, porque la vida sigue, y siempre habrá nuevos caminos por recorrer. Pero lo que ha aprendido en este viaje la acompañará siempre, que el amor propio es la base para cualquier relación saludable, que sanar es posible y que, al final, todo lo que necesitamos para ser felices está dentro de nosotros. Renacer es posible. Y tú, como Alexandra, también tienes el poder de sanar, crecer y comenzar de nuevo, sin importar cuán difícil haya sido el camino.